Perspectiva caballera de piezas definidas por sus proyecciones diédricas. Los procesos que se estudiaron en su momento relativos a la perspectiva isométrica de piezas se aplican de igual manera a la caballera con las particularidades de esta otra perspectiva. Particularidades que son fundamentalmente que los ejes coordenados forman el Z y el X en caballera, se proyectan según 90 grados, este sería el X y este sería el Z, y el eje Y se proyecta según un múltiplo de 45 generalmente, de modo que estos serían los ejes en caballera, las tres direcciones fundamentales, a diferencia de isométrica, que se estudiaba en su momento, que eran 120 grados. La otra diferencia es que, así como en isométrica, las tres direcciones fundamentales sufren la misma reducción, que puede ser 1 o 0,816, es decir, raíz 2 partido por raíz 3, en caballera los ejes X, Z carecen de reducción, es decir, que las medidas reales que se posicionen sobre estos ejes se conservan, mientras que las que van en el eje Y de la profundidad sufren reducción. Esa reducción es dato, igual que el ángulo que forma el eje Y con el eje X, o sea que este ángulo, en este caso 135 grados, sería dato. Y luego el coeficiente de reducción. Para poner el coeficiente de reducción puede ser un valor numérico, 0,5, 0,7, a veces se da una forma fraccionaria. Supongamos que nos dieran coeficiente de reducción 2/3. Pues quiere decir que cada 2 unidades del dibujo son 3 en la realidad, o cada 3 de la realidad son 2 en el dibujo. Aquí lo que haríamos cuando nos piden eso, lo que haremos es, si este es el eje Z y este es el eje Y, este de aquí, la prolongación del Z sería el abatimiento del Y, suponiendo que abatimos este plano alrededor del plano XZ, y esa prolongación es el eje Y abatido. Entonces aquí pondríamos 2, que sería el eje reducido, y 3, 1, 2 y 3, que sería el eje real. Y esto nos marca la dirección que nos relaciona las medidas reales con las medidas reducidas en el eje Y. Ya digo que las medidas reales en el eje X y en el eje Z se conservan. Las únicas que tienen reducción son las del eje Y. El coeficiente de reducción se suele llamar mu o C sub I, también otra forma de decirlo es C sub I, que es coeficiente del eje Y. Son diversas formas de dar el coeficiente. Se da en forma fraccionaria, que es lo más cómodo, 2/3. Se recomienda poner 2 y poner 3. No se recomienda dividir 2 entre 3, que da 0,66, porque significaría que una unidad de medida, si yo por este 1 le hago una paralela a esta, me viene aquí y estos son los 0,66, que como se ve al tener decimales, pues es de inexacto e incómodo trazado. Es mejor poner 2, 1 y 2 y 1, 2 y 3, unir, y ya tengo la proporción. Y ahora cualquier otra medida que yo quiera, pondría sobre el real aquí, haría paralela a esta dirección que acabo de definir, y esa paralela me marca aquí en el eje Y la magnitud reducida sobre dicho eje. Aquí tenemos las vistas de una pieza, en este caso es muy sencilla, como se puede ver. Aquí hay una parte delantera, como se ve esta forma, y bueno, pues hemos cogido esta dimensión, que la hemos puesto aquí, y esta otra dimensión la pondríamos, como esta es el eje Y, esta es la medida Y, pues esa la pondríamos aquí, por este punto haríamos paralela a esta dirección y tendríamos esta dimensión colocada reducida. Una vez que tenemos eso, hacemos esta paralela y tendríamos esto. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer va a ser subir la altura en esta zona. Entonces pondríamos aquí la altura, que es real, que sería esta, se pone aquí de una manera directa, y tendríamos aquí esta especie de paralelepípedo que corresponde a esto. Como en alzado, que lo estamos mirando desde aquí, tenemos esta caída, significa que aquí arriba tendríamos que, obsérvese que este punto corresponde con esta línea, es decir, que esto es un plano inclinado que cae y esta es la superficie proyectada. Aquí arriba pondríamos esta medida, que vendría aproximadamente aquí. Como esto es paralelo al eje X, obsérvese que este es el eje X, pues aquí iría con valor real. De aquí bajaríamos aquí y haríamos esta paralela, haríamos aquí esto, y esta sería ya de entrada la parte esta. Vamos a borrar un poquitín lo de la reducción, que nos complica un poco aquí la figura, pero eso hay que hacerlo, bien en figura aparte, que es lo que se recomienda, o bien en la propia figura. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho aquí pues para, en fin, ahorrar espacios y tal, pero en principio habría que hacerlo aparte para tener esas dimensiones. Entonces ya tenemos esta cara, como se puede ver, tenemos la cara correspondiente a la parte horizontal del dibujo este, por un lado, y por otro lado a la parte inclinada, que es esta cara inclinada que nos lo marca aquí esto. Ahora tenemos aquí este rectángulo, que es un paralelepípedo, y entonces tomaremos esta medida, la pondremos aquí en el eje X, vendríamos hacia acá, esta que va reducida, aplicaríamos lo de la reducción que hemos dicho antes, nos vendrá aquí reducida,
y vendrá esto así. Subiremos la altura, que es esta, real, puesto que el z también es real, haríamos esta paralela y tendríamos aquí la representación correspondiente. De modo que tenemos, vamos a poner las líneas un poquitín más limpias para que se vea la representación. Esto vendría aquí, tendríamos esto, tendríamos aquí. Esto es reducido, es decir, que esta medida afectada a la reducción nos ha dado esta. Aquí subimos la altura, que es esta real, subimos la altura real, cerramos, venimos y ya tendríamos esta parte. Nos queda luego en la parte de atrás este otro paralelepípedo. También esta medida es real, que la pondríamos aquí, y esta, que es el eje Y, va reducida, supongamos que viene aquí. Tendríamos esto, tendríamos aquí esto, y ahí estaría ya la pieza. Si ahora marcamos ya el contorno, bueno, esto está hecho así un poco, pero vamos, creo que puede verse la idea de lo que se pretende. Este sería el contorno de la pieza. Insisto que aquí lo importante que hemos pretendido explicar ha sido lo de la reducción y que se vea que esta medida no es igual a esta, sino que esta es reducida. Insisto que nosotros en figura aparte habríamos hecho pues una representación. Aquí vendría esta oculta y esta oculta, es decir, que estas líneas que tenemos por aquí detrás habrá que borrarlas, puesto que no pertenecen a la pieza. Una vez que tenemos eso, borramos las estructuras que hemos hecho, pues para que se vea el proceso, y tendríamos aquí ya la representación del cuerpo, pues de una manera un poco sui generis, pero para que se vea la aplicación del coeficiente de reducción en caballera. Esta pieza que tenemos, su alzado, su planta y su vista lateral derecha, que como se sabe el sistema europeo va colocada a la izquierda. Nosotros las dimensiones serían, esta es la X, ya se sabe que esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, en este caso, esto sería Y en la vista lateral. Eso sería Y en vista lateral. De modo que en caballera, supongamos que nos da una cierta reducción, supongamos que esa reducción hace que esta medida, que la colocamos aquí, se convierte en esta. Por tanto, esta es la dirección que vamos a utilizar para representar las reducciones correspondientes al eje Y. Una vez hecho eso, la estructura cúbica en la que nosotros podríamos meter el cuerpo para, hacer la perspectiva, sería esta. Obsérvese que ahora siempre en caballera hay una dirección de 90 grados, que es lo que le diferencia de la isométrica. Esta profundidad, como se ve, es menor que esa altura. Y entonces, bueno, pues dibujamos en la vista lateral esta forma. Como esto es la vista lateral derecha, aquí tendríamos una D y aquí tendríamos un alzado. Y esto sería la forma que haríamos aquí en la vista lateral derecha. Obsérvese que esta medida que colocaríamos para ponerla aquí iría reducida. O sea que esto, obsérvese que es menor que esto. Esta subida iría real, puesto que esto está en el Z. Luego esto es real y esto es reducido. Uniríamos este con este y ahí tendríamos esa cara. Obsérvese que el tamaño de la cara es menor. Tendríamos eso. Una vez que está esto, este tramo, como está en paralelo al X, es real. Luego esta medida aquí y aquí la ponemos real. Hacemos ahora esta forma la dibujamos, este sería el centro, y esa forma dibujada sería esta. Ahora de este punto iríamos a este en planta, puesto que este en planta es este y este es este, y aquí pues la forma que tenemos en la cara de arriba sería esta, tendríamos esto así. Nos quedaría esta línea del alzado, que es simplemente unir este con este, y aquí tendríamos esta y esta para cerrar por simetría la pieza. Obsérvese, insisto, que esta medida que va en la vista lateral, que va en el eje Y, la hemos puesto reducida. En rigor, ¿qué habría que haber hecho? Coger esta medida, ponerla aquí en este eje Y abatido y hacer una paralela a esta dirección, y esta es la que tendríamos como reducida ahí. O sea que las que van con reducción las ponemos aquí. Esto, insisto, que en esta pieza no lo haríamos nunca en la propia pieza, lo haríamos en figura aparte. O sea que pondríamos aquí un eje Z, un eje X y un eje Y abatido, y si es reducción 2/3, o sea que tenemos aquí que este es el X, este es el Z y este es el Y, y este es el Y abatido. Si es 2/3, pongo 2 y pongo 3, hago la paralela y ya cualquier medida la coloco aquí, hago paralela y me sale ahí el valor reducido. Eso sería la forma de obtener la figura reducida, la medida reducida sobre el eje Y en caballera. La pieza sería esta. La estrategia para hacer perspectivas de piezas
es la misma para isométrica que para caballera, a efectos de obtener lo que es la pieza en sí. Luego ya la particularidad es la dirección de los ejes y las reducciones correspondientes en un caso y en otro. Entonces se remite al que quiera ver métodos para hacer perspectiva de cuerpos, lo que es la esencia de hacer la perspectiva, puede también ver la película de axonométrica. Y aquí pues van a hacerse unos casos, pero en caballera. Tenemos un cuerpo definido por su alzado, su planta y su vista lateral izquierda, que se posiciona en el sistema europeo a la derecha, y queremos hacer su perspectiva caballera. Hacemos una estructura, pues este sería, vamos a ver, como esto es vista lateral izquierda, esto va a ir a la izquierda y el alzado va a ir a la derecha, con lo cual esta dimensión, como esto es paralela al eje X, va a ser real, y esta dimensión que corresponde con esta iría reducida, o sea que esta medida, que es igual a esta, habría que reducirla según el método que hemos dicho antes. O sea, poner aquí una línea así y una línea así, poner, si es 2/3, pongo 2, pongo 3, sacar la dirección correspondiente, pondríamos esta medida aquí, haríamos paralela, y esto que nos sale aquí es lo que pondríamos aquí, para tener la medida reducida. Colocamos las formas en el alzado. Vamos a poner esta forma cerrada, sería subir, esta medida que subo es real, esta que viene aquí también lo es. ¿Por qué? Porque son paralelas al Z y al X. Esto viene aquí, esto viene aquí. Esta es la forma que yo coloco en el alzado. En vista lateral, este punto del alzado corresponde con este. Y ahora esta avanzo. ¿Esta medida avanzo? No, avanzo esta medida reducida. Habrá que ponerla aquí y sacar su valor reducido. Subo vertical la real, porque eso es el Z. Entro un poquito y subo. Y cierro. Entonces esta sería las dos caras que yo he dibujado como referencia. Aquí en planta tengo este rectangulito que viene así, tengo este otro que, obsérvese, ya estoy viendo aquí un error en esta pieza, y es que al mirar en planta, como esta cara esto es todo macizo, porque obsérvese la cara de arriba, pues veo que esto tiene que ser discontinuo, porque al mirar desde arriba, esta me lo tapa, y por tanto esto tiene que ser discontinuo, que es esta discontinua que viene aquí. O sea que esto vendrá así, y luego aquí vendrá una discontinua que al ver desde arriba no existe. O sea que tengo esta pieza y tengo esto aquí. Entonces esta, ya vemos aquí que hay un pequeño fallo, y es que estas líneas tenían que ser discontinuas, puesto que al mirar desde arriba esto me lo tapa la parte de arriba del cuerpo. Entonces la pieza que corresponde a lo que acabamos de hacer sería esta. Siempre el aspecto de la pieza, una vez dibujada, tiene que ser de algo que nos sugiera un cuerpo posible, un cuerpo real. Aquí habría esta oculta y esta oculta, que claro, es lo que decía, que al mirar esto desde arriba, esta cara de arriba me tapa totalmente eso. Este cuadrado es lo que me deja ver esta hendidura debajo. Digamos que esta esquina sería esta esquina, y estas líneas son estas de arriba, y esta otra, claro. Entonces el espacio que me queda entre los dos es este cuadrado. O sea que aquí, aunque aparentemente esto es un cuadrado, en realidad es el espacio comprendido entre lo que me deja esta ventana y la parte de abajo. Obsérvese que al ser esto oculto, o sea que esto tendría que venir así, oculto, que al ser esto oculto, la forma esta que voy a marcar ahora, que estoy marcando, esta forma es la que me sale en planta, que es la que me ayudaría, si me lo hubieran dado bien, a interpretar correctamente. Esto debe darse bien, y de hecho se da siempre bien, pero insisto, viene muy bien muchas veces pues ver que algunos elementos pues los tengo que ver relacionando las vistas y llegar a conclusiones. En este caso esa conclusión es que esas líneas serían ocultas, como corresponde a esto. Tenemos aquí las proyecciones diédricas de un cuerpo, alzado, planta y vista lateral izquierda. Se coloca a la derecha en el sistema europeo. Con lo cual, esto sería la parte izquierda y esto sería el alzado. Esta profundidad no puede ser igual a esta, puesto que esto es el eje Y y va reducido. Obsérvese que la estructura que yo he hecho al principio es de forma que la vista lateral izquierda es la que aparece en la perspectiva. Estos son una serie de cruces que las voy a dibujar en las distintas caras. Entonces en el alzado tendría esta cruz, que es la forma
que yo dibujaría, tendría esto, ¿sí? Bajaría, vendría. Luego en vista lateral, esta medida no la puedo llevar, tengo que llevar la medida reducida. Como se ve, la cara tiene menor superficie que las otras. Y en planta, pues como se ve aquí, tendría otra cruz en la parte de arriba, que sería la que marco, digamos, siguiendo cada caso, en este caso reducción, en este caso no, reducción, no, etc. Una vez que tengo eso, pues me doy cuenta que simplemente cerrando esto por aquí, pues se establecen la forma del cuerpo. Entonces esa sería la perspectiva del cuerpo, cuyas proyecciones diédricas son estas que se han indicado aquí. Marcamos un poco aquí. A ver que habrá zonas que se verán y otras no, dependiendo de cuando haga la figura con medidas, se verán algunas líneas de las que quedan tapadas por el resto y otras no. Se verán partes de ellas. Y esa sería la pieza. Por último, planteamos aquí un caso en el cual tenemos también nuestras tres vistas y vemos que tenemos que esto sea el alzado, la planta y la vista lateral derecha. La vista lateral derecha pues va a venir aquí. Esto que es el eje Y tendrá que tener su reducción. Pondríamos aquí la medida reducida, es decir, que toda esta medida la pondríamos aquí reducida. Esto sería un poquito la estructura en la que nosotros vamos a trabajar. Y observamos que, aunque esto en este sentido es mucho mayor que esto, aquí en la perspectiva no va a salir mayor, va a salir dependiendo del coeficiente de reducción que nos den. Nosotros tenemos que, al ser esto la vista lateral derecha, esto sería la derecha y esto sería el alzado. Aquí vemos que la planta es muy descriptiva. Entonces yo puedo coger esta medida, ponerla aquí con su valor reducido, avanzar hacia acá, entrar con su valor reducido, venir aquí con valor real, salir con valor reducido y venir aquí. Esto, haciendo bien las paralelas a las direcciones fundamentales, pues quedará con un aspecto razonablemente visual. Y bueno, una vez que tenemos eso, vemos que esto corresponde a esto, con lo cual aquí habrá una bajada que va a ser vertical y esta medida, al ser el Z, es real. Tendré esto. Aquí, en vista lateral, veremos que vamos a tener este otro rectángulo que es este. Esto entraría hacia adentro y vendría aquí. Esto saldría y aquí saldría aquí hasta la longitud total del cuerpo. Y esto vendría, esta placa, este rectángulo vendría aquí. Vamos a marcarlo aquí con el rotulador. Esto vendría aquí. Entraríamos, vendríamos, tiraríamos y aquí saldríamos hacia acá. Entonces entraríamos por aquí y aquí habría una línea que se nos vería, etc. ¿Qué cuestión vemos? Pues que al ver la vista lateral derecha que va a la izquierda, este tramo es discontinuo. ¿Por qué? Porque al mirar desde aquí esta cara nos lo tapa todo y por tanto no puede ser eso continuo. Y aquí estas líneas que salen aquí también serían discontinuas. Al mirar desde aquí veríamos esas líneas discontinuas. Estas son continuas porque al mirar desde frente las veríamos y esas otras serían discontinuas. Es decir, que las vistas que debieran habernos dado serían estas. ¿Para qué? Para que esta forma que yo hago aquí sea esta forma que he hecho aquí. Y esa cara me tapa todo lo que pilla detrás. Entonces, esta de aquí corresponde a estas dos, que son esta y esta, mirado desde aquí. Este y este punto bajan dos verticales, que son esta. Ese es este. Este otro es esta. Se ve que este corresponde a este y este corresponde a este, que sería esta otra. Y luego esta es la del contorno, que esa sí que se ve. No se ve la diferencia entre esta que se ve y esas que no se ven. Y esa sería la perspectiva de esa pieza hecha en caballera. La idea que se pretende aquí es que se vea que esta medida es menor que esta, que es la del eje Y, y que tanto estas como estas son las que están medidas en valor real.
Representación de circunferencias en perspectiva caballera. Cuando la circunferencia se sitúa en el plano paralelo al XZ, la circunferencia se representa en verdadera magnitud y se hace con compás, a diferencia de como ocurre en isométrica, que en cualquiera de los planos coordenados la representación es una elipse. En este caso sería una circunferencia. En el supuesto en que la circunferencia a representar se situara en uno de los planos coordenados que no fuera el plano XZ, es decir, supongamos que tenemos aquí con una cierta reducción esta estructura cúbica, la cual tenemos aquí esas direcciones fundamentales. Para hacer la circunferencia en este caso serán elipses. En caballera no existe un procedimiento admitido de ningún óvalo, así muy de gran aplicación, para la representación en circunferencias en el plano XY y en el X y en el YZ. Entonces lo que se hace es, trazamos las paralelas medias, habiendo hecho la perspectiva de un cuadrado circunscrito con la reducción correspondiente, y tomamos aquí estas dos líneas que son los diámetros conjugados, de modo que estos 4 puntos son 4 puntos de la elipse. Para sacar más puntos trazamos las diagonales de ese cuadrado. Y hacemos aquí en esta figura la siguiente construcción. Tomamos una diagonal de la circunferencia real y hacemos aquí la tangente. Esa tangente nos determina aquí una medida, que esta es igual a esta, pues una tangente a 45 grados en este punto. Esta medida la ponemos en el eje reducido, en el eje Y, que lleva reducción, con su valor reducido. De modo que esta tangente que hemos hecho en la circunferencia real se convierte en esta en la perspectiva. Y por tanto este punto de corte de la diagonal con la tangente es este punto aquí. Hacemos lo mismo, aquí llevamos la medida esta reducida y aquí como este eje es real, la A real. Y unimos estos dos y este es otro punto de la curva. Aquí lo mismo, el A real y aquí el A reducido. Unimos estos dos y esa es la tangente en ese punto de la curva. Aquí A reducido y aquí A real y lo unimos. De modo que sacamos 4 puntos más de la curva y tenemos al final los puntos y las tangentes, porque en realidad obsérvese que lo que he hecho ha sido traducir este trazado que hago aquí de estas tangentes, que son tangentes en estos puntos. Todas estas medidas miden A y esto es A. Luego aquí pongo, esto sería el A reducido y este es el A real. En el eje Y pongo los reducidos y en el eje X los reales. Al unir esto, este segmento es la tangente. Entonces ahora con la mayor precisión posible hacemos aquí un trazado que sería el de una circunferencia en caballera, hecha no solo basándonos en los puntos de la misma, sino en la tangente. El tener un punto y la tangente a una curva nos permite un trazado de gran precisión. Esta curva que marco aquí sería la perspectiva caballera de una circunferencia en ese plano. Como se puede ver, hay que hacer la mano y no habría más remedio que, digamos, en recurrir a este procedimiento. En el supuesto que la circunferencia estuviera situada en el plano en el plano YZ, volvemos a hacer aquí la circunferencia de referencia, que es la que nos ha servido para poder construir la otra. Esta circunferencia se suele hacer en figura aparte, igual que este trazado del cuadrado que la circunscribe también. Y entonces nosotros de alguna manera hacemos aquí las diagonales, no hace falta hacer todas, haremos en uno de sus puntos la tangente para conseguir la medida A que corresponde a esa longitud. Entonces ahora nosotros con esto hecho, que ya digo que lo hacemos en figura aparte, en el caso anterior lo hemos hecho en un mismo cubo, aquí tendríamos ahora la cara en la que va a venir dibujada la circunferencia que queremos hacer en esta cara vertical derecha. Entonces haríamos la circunferencia aquí correspondiente, que supongamos que es esta, trazaríamos aquí las diagonales, pondríamos aquí las medidas A, porque este es el eje Z real, y aquí las reducidas. Uniríamos estos con estos y sacaríamos estos puntos de corte con las diagonales. Vamos a hacer la figura un poquitín más grande para que se vea un poquitín mejor. O sea que nosotros tenemos aquí la cara en la que va a venir dibujada la circunferencia en un plano, ya digo, vertical, pero no paralelo al del cuadro, y por tanto tengo esto, tengo este punto, hago tengo este, y hago esta paralela y tengo este y este. Ya tengo 4 puntos de la curva. Pongo la medida A que hemos sacado, como hemos dicho antes, la medida reducida, y los uno. La medida reducida y la medida A, y aquí igual, reducida y real. 1, y tengo ya los puntos de tangencia y las tangentes. Entonces haríamos ahora un trazado que ya no hacemos para no complicar la figura. Sería el mismo procedimiento que hemos hecho con la circunferencia en el otro caso.
Se trata de hacer la perspectiva de una pieza seccionada al cuarto, como aquí se indica. Queremos hacer este dibujo de aquí a la derecha que corresponde a esto. Para ello lo que hacemos es dibujar los dos planos, vertical y horizontal, en los que son este y este de esta figura. Una vez que hemos hecho eso, vamos a tomar esta medida que es el radio, que es esta, y lo ponemos en esta línea y en esta línea. Y pinchamos y hacemos esta circunferencia, que sería esta de aquí. A continuación, este otro radio menor lo ponemos aquí y aquí, y hacemos esta. Avanzamos en profundidad esta longitud, que esta longitud, como va en el eje Y, pues va con reducción. Luego le aplicamos a este segmento la reducción y supongamos que esa aplicación nos da este punto. Esta medida es esta otra reducida. Y llevamos este radio en un sentido y en otro. Aquí y aquí. Que sería, bueno, aquí no aparecen, sería un radio que vendría ahí y otro ahí. Bien, una vez que tenemos hecho eso, estamos en esta situación, avanzamos esta medida. Avanzamos esta medida. Y tenemos este y este. Y una vez que estamos aquí, bajamos y bajamos. Luego hacemos la parte del interior, es decir, avanzamos desde aquí, todo esto en un plano y en otro. Nos abrimos esta medida hacia acá y hacia acá. Entramos y entramos, sería esta longitud con su reducción, y bajamos y bajamos. Y salimos por aquí y salimos por aquí. Es decir, que esto que voy a rayar ahora, que voy a marcar más fuerte, es lo que ahora diré en la figura ya de la resolución que tenemos. Este sería el perfil. Este perfil en el interior y en la parte exterior. Y aquí igual. Se ha hecho en los dos planos. Que es esta forma que tengo aquí marcada y esta forma en los dos planos. En un plano vertical y en un plano horizontal. Los he materializado ahí para que se vean. Y ahora ya, pinchando aquí, haré un arco aquí y un arco aquí. Haré esta tangente común aquí y esta tangente común aquí. Haré tangente a 45 grados para allá. Pincharé en este de aquí, cerraré por aquí y cerraré por ahí. Por aquí, pinchando en este, haré un arco que se me verá un poquito por aquí, aquí se me verá un poco por aquí, y eso sería, esto habría que quitarlo, etcétera. Y entonces esa sería la pieza que me quedaría. O sea que la idea es dibujar en un plano vertical, que es este, y en un plano horizontal, que es este, dibujar esto. Esto ahora vendría el rayado aquí, y esto vendría el rayado aquí. Como se sabe, el rayado, en este caso, en caso de caballera, como en diédrica el rayado va a 45 grados y 45 grados es la diagonal de un cuadrado, pues yo en este plano me pongo una medida real y la medida reducida, igual, y la diagonal mayor es la que tomo como dirección de este rayado, que es esta. Y ahora en este otro plano pongo el eje Z y el eje Y, y tengo aquí la diagonal mayor, que es paralela a esta, que es esta de aquí, y esa sería el rayado, la dirección del rayado en este otro plano. Y eso sería la forma de hacer una perspectiva. Y aquí se tiene la forma ya real. Ya digo que hemos hecho la forma con su reducción, y luego haciendo centro hemos hecho los arcos. Aquí hemos hecho hemos hecho la tangente común del tronco de cono, hemos avanzado con la longitud esta, que es esta reducida, y hemos hecho este arco y la tangente común a esto para formar el contorno del cilindro. Y eso sería la forma de hacer una perspectiva de una pieza seccionada al cuarto en caballera. Esta figura presenta otro ejemplo de aplicación de perspectiva caballera de seccionada al cuarto, en la cual se ha dado la planta seccionada, y obsérvese cómo aquí en esta figura de inicio se han dibujado en un plano vertical y en un plano horizontal esa forma, tanto el contorno como la parte interior. Obsérvese que estas medidas, por ejemplo este segmento coincide con este, y que esta medida coincide con esta, que esta medida también coincide con ella. Sin embargo, la profundidad, toda esta medida, la altura total de la pieza de la profundidad, aquí va afectada de la reducción correspondiente al eje Y. Por eso, por ejemplo, esta longitud de esta parte cilíndrica ha quedado reducida según esta longitud ha quedado reducida según esta, y esta longitud según esta. Una vez que tenemos esto hecho, en esta parte de la figura de la parte derecha, tenemos ya hecha la pieza completa. Y entonces, una vez que tenemos este contorno, que es este, copiado aquí, entonces lo que hemos hecho simplemente ha sido, con centro aquí, hacer los radios de los distintos tramos cilíndricos, hacer las tangentes, y ahí se puede ver perfectamente cómo queda la perspectiva caballera de una pieza que se ha dado cortada en planta, y que se hace un estudio previo poniendo
la forma del contorno y del interior, tanto en un plano vertical, que sería este plano vertical que materializo aquí, y en un plano horizontal, que sería este otro plano horizontal que materializo aquí. O sea que este sería el plano horizontal en el que tengo situada esta forma, y este sería el plano vertical en el que tengo situada esta otra forma, que son la misma forma que tengo en la planta de la pieza. Insisto que en este sentido X y en este sentido Z con medidas reales, que son las que me marca aquí la planta, y en el sentido Y con medidas reducidas, que serían las que corresponden a esta profundidad, serían las reducidas que se ve ahí. Y una vez que tengo eso, ya simplemente es hacer estos arcos de circunferencia pinchando en los puntos de corte de las prolongaciones de las líneas. O sea, obsérvese que esta línea y esta línea prolongadas, esta línea y esta línea, se cortan en este punto, pues es el centro de este arco. Esta línea prolongada y esta línea prolongada, esta otra y esta, se cortan aquí, pues ese es el centro de este arco, y hago ahí la tangente común. Aquí esta línea vertical y esta línea horizontal se cortan en este punto, que es el centro de este arco. En este caso, esta línea y esta otra se cortan en este punto, que es el centro de este. Entonces luego haríamos las tangentes correspondientes para que se vean. Y luego aquí se verían algunas curvas que son las que corresponden a las partes interiores que no han sido afectadas del corte.